Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comentar un artículo súper interesante escrito por uno de los médicos académicos de la medicina más reconocidos en todos los Estados Unidos y de renombre mundial. Hago referencia al doctor Josh Axe. Este doctor que es experto en medicina natural y también por supuesto es fundador de una de las clínicas de investigación más reconocidas en los Estados Unidos y a nivel mundial, y que ha aparecido en muchos programas de la televisión en los Estados Unidos, ha escrito numerosos libros y realmente un gran experto, un gran médico. Y él publicó un artículo acerca de los peligros de consumir la carne de cerdo, y los peligros, las enfermedades que pueden ser contraídas en el consumo de la carne de cerdo. Por supuesto, dentro del judaísmo y de otras religiones, el cerdo está prohibido, así está escrito específicamente en la Biblia. Levítico 11, Isaías y otros libros de Deuteronomio y otros muestran claramente la prohibición de Dios para el pueblo judío de consumir el cerdo y otros animales. Y a este respecto, algunas religiones, algunos grupos cristianos, entre otros, pues también evitan comerlo. Pero la mayoría, el mundo entero, la carne de cerdo es posiblemente la número uno, 38% según la estadística del doctor, 38% de la carne que se consume en el mundo es carne de cerdo. Y en este vídeo vamos a comentar el artículo de este doctor. He hecho otro vídeo similar a este hace algún tiempo ya en este canal, explicando el punto de vista bíblico del por qué los judíos no consumimos carne de cerdo, y algunas personas querían saber temas científicos. Aunque para la persona creyente, en el caso del judío, no necesita una explicación científica para observar los dictados o lo que aparece recogido en la Biblia, en el vídeo de hoy vamos a responder usando precisamente información científica de un médico de calibre mundial y reconocido por todos los Estados Unidos, el doctor Josh Axe. Lo primero que el doctor nos muestra es que, y como es conocido, la carne de cerdo es consumida por todo el mundo, especialmente, por supuesto, en América, por supuesto en Asia, en el sur de Asia y en todos estos países, en Europa, ni hablar, en España consumida mucho. Y él menciona acerca de los peligros de el consumir la carne de cerdo, las diferentes bacterias y enfermedades. Lo primero que el doctor menciona en su artículo es de que el cerdo es considerado como uno de los animales más sucios que hay. Lo primero que él menciona, así, literalmente sus palabras son esas. Es un animal considerado como carroñero, un animal que son los que limpian las granjas, lo que se comen todos los desperdicios y lo que uno ni se puede imaginar, el cerdo se lo come. Él explica en su artículo de que pueden ir desde comerse a otros animales muertos, desde comerse sus propias feces, hasta comerse. Hay un artículo en el 2012, hubo un acontecimiento en los Estados Unidos donde un granjero salió a echarle comida a los cerdos y no regresó, se comieron hasta el hombre. Entonces el cerdo es uno de estos animales que se comen todo tipo de suciedad y animales muertos y todo tipo se come todo. Carroñero, imagínense ya por ahí, por donde empezamos. Segundo, él explica en su artículo de que es importante que cada cual se informe y que al final decida por sí mismo si decide consumir la carne de cerdo o no. Y lo primero que él menciona como uno de los problemas del por qué no el ser humano, no solamente para el judío o el religioso, sino él recomienda todo ser humano debe evitar esta carne. Él menciona por los problemas del sistema digestivo del cerdo. Según él, esta carne de cerdo contiene toxinas que están saturadas que están ahí metidas, imagínense, por tongas, estas toxinas, que a diferencia de otros animales. Lo primero que él muestra es hablando del sistema digestivo del cerdo. Habla de que el cerdo es un animal que cuando sea lo que sea que se come, en 4 horas digiere todo. Es como alguien que se come la comida sin masticar, en otras palabras. Imagínense si esto le va a caer bien al ser humano, por supuesto que no. En el caso del cerdo, en 4 horas acaba con todo, con lo que él se come. El sistema digestivo funciona así, a diferencia, por ejemplo, de animales como la vaca y otros, que toma hasta 24 horas para eliminar todos estos desperdicios. Por tanto, como el cerdo lo que hace es, según explica el mismo autor, el doctor,
el sistema digestivo del cerdo es simplemente básico. Básico significa que es lo más simple. O sea, no elimina las toxinas, para empezar por ahí. Porque con esta rapidez lo que hace es, como dicen, tragar y darle. Más nada. Y quedan muchísimas toxinas que se pegan a los tejidos y a la carne que más tarde la va a consumir el ser humano. Por lo tanto, otro de los problemas que el doctor menciona en el artículo es que las glándulas sudoríparas de los animales, en este caso, son casi inexistentes en el cerdo, en el sentido de que el cerdo es un animal que no suda. Y el sudar es algo imprescindible porque a través del sudor se eliminan las toxinas y la limpieza, en este caso, de la sangre y también de la piel, etc. Y no sucede así en el caso del cerdo, según menciona el doctor. Por lo tanto, estas toxinas, que además que hay un problema ya con el sistema digestivo del cerdo que no elimina las toxinas y está saturado de todo esto, además se quedan estas toxinas pegadas a los tejidos, a los tendones y a la carne del animal, que después se la va a comer el ser humano. Y como no suda tampoco, que tiene otro problema aquí, pues mucho menos elimina esas toxinas negativas. Entonces, es un gran riesgo completamente el comer esto, porque es algo bien, pero bien negativo. Uno no quiere tragarse ni comerse algo que sea como esto. Segundo, la segunda razón que el doctor explica en su artículo es que el consumir la carne de cerdo y sus derivados aumenta el riesgo de padecer cáncer. Imagínense qué enfermedad, el cáncer, que está acabando con la vida de muchas personas. La carne de cerdo, según el doctor, lo está explicando. No solo eso, él explica y trae pruebas de la Organización Mundial de la Salud, explicando que la carne procesada, como el jamón, lo que le llaman el bacon, las salchichas y estos tipos de carnes, producen cáncer, según la Organización Mundial de la Salud. También la Organización Internacional que se dedica a investigar y estudiar el cáncer ha mostrado estudios que clasifican estos derivados como cancerígenos, o sea que producen cáncer. Y según los investigadores, consumir 50 gramos de esta carne procesada al día aumenta el riesgo de padecer cáncer del recto, y también aumenta este riesgo en un 18%. O sea, consumir 50 gramos de carne nada más al día aumenta 18% el riesgo de tener cáncer colorectal. Por lo tanto, imagínense, si esto es al día, ¿qué pasa con aquel que consume carne de cerdo casi todos los días o varios días a la semana? Está aumentando 18% más y más y más continuamente el riesgo de padecer cáncer, que ya está corroborado por la Organización Mundial de la Salud. Esta carne procesada, la pregunta es: ¿qué es lo que es carne procesada? Esta carne que, como el jamón, lo que llaman el bacon, lo que llaman la salchicha, los hot dogs, etcétera, y que también algunos pues también clasifican algunos derivados de lo que llaman deli, etcétera. Este tipo de carnes, si algo que uno se percata, es que son todos derivados del cerdo. Jamón, salchichas, el bacon, etcétera, son todos derivados del cerdo. Y es precisamente, según explica el doctor en su artículo, que alguien pueda pensar: bueno, pero ¿qué comer esta carne? Quizás no me hace nada. Bueno, según el autor, el doctor en su artículo menciona que además de este 18% de consumir la carne de cerdo, el consumir los derivados, como puede ser el jamón, las salchichas, etcétera, que ya mencioné, aumenta en un 9% más el de contraer cáncer. O sea que otro peligro inminente: cáncer a través del cerdo y los derivados. Ahora, tercera razón por la cual no consumir carne de cerdo, según el doctor Josh Axel, es porque transmite la gripe porcina en los seres humanos. Esta gripe porcina, según comenta el artículo, es otro virus que realmente ha causado mucho daño, que también se le llama como la influenza. Estos tipos de virus que pueden ser transmisibles directamente de los cerdos a los seres humanos. Y ahora no solamente por consumo de carne, sino por estar en contacto con el mismo cerdo. Y hay muchísimos casos que muestran de seres humanos contagiados y que han contraído enfermedades precisamente por estar en acercamiento, en contacto cercano con el cerdo. Esta gripe porcina,
que también, por supuesto, ni hablar, que ha afectado muchísimo a los seres humanos y que ha creado virus que han mutado en los seres humanos, más difícil todavía para matar y eliminar estas enfermedades. Ahora, lo interesante de esto es que el doctor en el artículo menciona que hoy día ya no se dimensiona mucho, gripe porcina, ya no se escucha mucho eso, es muy raro. Pero es porque le han cambiado el nombre y ya no le ponen porcina, nada más lo dejan como gripe o como la influenza. Pero según el doctor, en el artículo, le han quitado la partecita de adelante, pero sigue siendo la misma. Y es el hecho de que él se pregunta y se cuestiona de que quizás cuando esta gripe empezó, gripe porcina, mucha gente dejaron de consumir carne de cerdo. Pero por supuesto, esto afectó a las grandes compañías internacionales que se vieron los millones de dólares que se embolsillaban. Por lo tanto, hoy le quitan el nombrecito de porcina y lo dejan nada más como la influenza o la gripe. Pero lo que no saben la gente es que es la misma de estos productos, pero que prefieren las personas vender toneladas y miles de esta carne y llenarse los bolsillos de dinero, y el que se lo coma ya él, problema de la gente. Y como no es una cosa que te lo comes y caes muerto ahí mismo, sino que puede ser, en muchos casos sí es serio, pero en otros es poco a poco, vas aumentando tu riesgo hasta que tu cuerpo está tan saturado que ahí mismo coge la enfermedad, y como vamos a ver diferentes casos que han ocurrido, pues a nadie le importa. Las personas que no están ni informadas creen que ni es eso. No, es una enfermedad normal. Esto. Y se cree todo lo que le cuentan. Y lo de las grandes transnacionales, las grandes compañías de que producen carne, lo de ellos es vender y vender, y la gente que se harte y problemas de la gente. Y es lo que explica el doctor, que le han quitado esto de porcino y han dejado la palabra gripe sola o influenza. Y él explica y trae una cita de el Centro Mundial de Control y Prevención de Enfermedades. Escuchen esto, hablando acerca de los virus y de las gripes conocidas como H1N1 y H3N2, bien conocidas aquí en América. Hace poco se escuchó de la famosa enfermedad H1N1. Bueno, pues el H1N1 es una de estas gripes porcinas o viruses influenza que son endémicas, que vienen ya dentro del cerdo y que se puede encontrar incluso entre los cerdos aquí en los Estados Unidos y por supuesto en diferentes otras industrias a nivel mundial. Y como han ocurrido diferentes casos todos los años, hay muchísimos miles de casos, y si estamos hablando de los Estados Unidos, que toman precauciones, ni hablar en otros países. Entonces, según está explicando el doctor en su artículo, la gripe esta H1N1 ha sido observada y estudiada en los cerdos ya desde la década de los 1930. Escuchen desde cuándo, pero no le dicen nada a la gente. Que se harten de cerdo, problema de ellos. Ellos no le dicen nada a nadie. Mientras que la gripe H3N2 comenzó en los Estados Unidos alrededor del año 1998. O sea que no es de ahora. Esta H1N1 viene de hace rato, pero que los médicos empiezan a estudiar aquí y allá, hay presiones, la industria alimenticia, las carnes, y a nadie le dicen nada. Vamos, que se harten y lo de ellos llenarse el bolsillo de dinero. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen el nombrecito bonito, H1N1, pero no te dicen que el H1N1 viene del cerdo y también de otros animales, pero también está en el cerdo. No te lo dicen. Le cambian el nombre. ¿Por qué? Porque prefieren que la gente siga consumiendo y hacer el billete. También, y otra vez, esto es un artículo del Centro Mundial de Prevención y Control de Enfermedades. No me lo estoy inventando yo, lo estoy citando directamente del artículo de este doctor, que voy a poner el link en la descripción de este video para que cada uno de ustedes, si quiere, pueda ir directamente a la página del doctor y leer el artículo. También, de acuerdo a este Centro de Control y Prevención de Enfermedades, esta gripe porcina también ha mostrado que es transmisible, por supuesto, a los seres humanos, pero también debido a que no ha sido propiamente, la persona no ha sido en muchos casos cuidadosa cuando se prepara esta carne de cerdo por las grandes compañías que producen las carnes y las procesan y las venden. Según él explica, hay algunos que dicen, y lo escuchamos hoy día, bueno, la Biblia dice que no se puede comer carne de cerdo, eso porque antes no había refrigerador. O bueno, hoy día si tú cocinas bien la carne de cerdo te la puedes comer. Y a este respecto el doctor explica lo siguiente en el artículo. De acuerdo a este Centro de Control y Prevención de Enfermedades, dicen, bueno, si aún así te quieres comer la carne de cerdo, se recomienda que la cocine a una temperatura de 160 grados Fahrenheit. La pregunta es, y escribe el doctor,
suponiendo, entre comillas, suponiendo de que esto pudiera matar los virus. No hay seguridad ninguna de que cocinando la carne a esa temperatura se va a matar los virus. Es una, vamos, es que si, como diciendo, si tú quieres correr el riesgo y te la quieres comer, problemas tuyos. Pero bueno, te recomiendo que al menos la cocines a esta temperatura a ver si puedes matarlas entre los virus. No hay ninguna certeza de que mata nada. Y así lo dice el artículo. Ahora la pregunta es que estos que consumen virus, la carne de cerdo que transmite estos virus como la influenza, y que por supuesto a nadie vengan con el cuento, porque cuando la gente va a los restaurantes y piden un bistec, siempre lo piden, medium, que sea mediano, regular. O sea, que a la gente le gusta morder el bistec y que suelte el juguito y sabroso, qué sé yo. Ese juguito es que no está la carne bien cocinada y se está hartando de esos bisteces con todo ese tipo de enfermedades. Hay riesgos. Es como diciendo, el médico, el doctor claramente advierte, el que quiera comer y hartarse, bueno, problema de la gente. Ahora, él sigue explicando, número 4, ¿por qué no comer carne de cerdo? Es, según explica el doctor, por la variedad de parásitos, no solamente virus, ahora son parásitos, lombrices que el cerdo porta consigo y que están en la carne del cerdo. Estos parásitos, algunos son difíciles de matar incluso cocinándolos a esa temperatura. Y otra vez, honestamente la persona hablando, ¿quién es el que va a cocinar, que cocina todo el tiempo una carne a 160 grados Fahrenheit constantemente? Eso es un cuento. Otra cosa, y aparte que la gente cuando compra la carne o que va a los restaurantes por ahí, obviamente o está cruda o está casi que ni cocinada, y ni aún well done, como le dicen, bien hecha, mata nada, porque no hay certeza de que mata nada. Ahora el doctor explica de que aún tratando de cocinarla en esto, dice el doctor que hay bacterias y lombrices de estas que son muy pero muy difíciles de matar. Dice, por esta razón ha habido diferentes advertencias en los Estados Unidos acerca de los peligros de estas carnes que no están bien preparadas y de los peligros que encierran. Uno de los mayores peligros de consumir la carne de cerdo es lo que llaman la triquinosis y la trichinela. Este tipo de lombrices, de parásitos que son unas larvas que están en la carne del cerdo. Y sin contar, otra vez, que hay culturas y países que consumen carne de cerdo cruda, sin contar los famosos sushi y otros tantos países que se hartan de cerdo crudo. Ahora, en cuanto a estos parásitos que se encuentran en el cerdo y que son comunes en el cerdo, en muchos casos estos parásitos, según explica el doctor, de un punto de vista científico, estos parásitos, estas larvas se encuentran dentro de un pequeño quiste, pequeñito, como si fuera vamos a usar la palabra cápsula, como una capsulita pequeña en que dentro está la larva esa de esa lombriz y que está dentro del cerdo. Y dice el doctor que esto está en el estómago del cerdo. Por lo tanto, cuando los ácidos gástricos del estómago y del cerdo están funcionando, dice el doctor, que lo que estos ácidos hacen es simplemente romper la capsulita, pero cuando rompen la capsulita lo que hacen es liberar la larva. Y explica el doctor que ahora estas larvas que pasan del estómago del cerdo a todo el cuerpo del cerdo, escuchen esto, y de ahí estos pequeños gusanos o lombrices pasan, dice que están en todo el cuerpo del cerdo, luego pasan a los músculos y tejidos del cerdo, en la carne, y esa es la carne que después el ser humano se come en su casa. Así lo explica el doctor en el artículo. No solo eso, de la misma manera que estos lombrices y gusanos hacen esto en los cerdos, explica el doctor que puede hacer lo mismo en el ser humano. ¿Por qué? Porque si la persona se come esta carne que contiene estos parásitos, y él explica que se está tragando la trichinela esta larva que está en estos pequeños quistes, y que no solo eso, cuando se lo come la persona que estaba en la carne del cerdo, el ser humano se lo come, dice que los jugos gástricos del estómago hacen lo mismo que el cerdo, disuelven la pequeña capsulita que estaba en la piel del cerdo, ¿y qué hace? Dice, disuelven esta capsulita, la deja suelta dentro del estómago del ser humano, y ahora no solo eso, estas larvas penetran y llegan al intestino del ser humano. Además de eso, cuando maduran y crecen y se hacen larvas y lombrices grandes, estos gusanos se reproducen, estas lombrices dentro del ser humano. Y
cuando la persona llega a este estado, desde la triquinosis o trichinela también, puede experimentar los famosos dolores de estómagos, diarrea, fatiga, que está sin fuerza, que la persona no puede, náusea y ganas de vomitar, mareos, no sabe por qué está mareado, no sabe por qué tiene ganas de vomitar. Y lo más curioso es que cuando a uno le pasan estas cosas, ¿qué dice? Que le duele la cabeza o que está mareado y nunca piensa que es por comer carne de cerdo. La persona dice, no, eso es porque, no sé, me acosté tarde anoche, o porque de tal cosa quizás me cayó mal, o porque un disgusto, pero nunca piensa que es por comerse el cerdo. Entonces la persona no sabe, está desinformada y le echa achaca la dificultad a otra cosa y no sabe el peligro. Dice, desafortunadamente la cosa no acaba aquí, dice el doctor en el artículo. Dice, aproximadamente una semana después de estos síntomas, de haberse comido esta carne infestada, la lombriz femenina, de este parásito femenino, esta lombriz que está dentro del ser humano ya, y que ahora comienza a reproducirse dentro del ser humano, y estas larvas pasan al torrente sanguíneo. Escuchen esto. El torrente sanguíneo, como sabe, la sangre que circula por todo el cuerpo, imagínense que pasa por el corazón, los pulmones, el hígado, por todos los órganos internos, esta carne con estas larvas. Y no solo eso, sino que del torrente sanguíneo, explica el doctor, eventualmente pasan a los músculos y a los tejidos del ser humano. Se pegan también ahora a la carne de uno. Y luego de esto vienen otros síntomas, como ya mencioné, y él agrega otros síntomas como el dolor de cabeza, fiebres altísimas, una debilidad de todo el cuerpo general, mamash, increíble, débil completamente, dolores de músculos y una sensibilidad que vamos, dice también conjuntivitis. ¿Quién achacaría la conjuntivitis a comer carne de cerdo? Nadie, pero aquí está, el doctor lo está explicando, conjuntivitis. También sensibilidad a la luz. Sabrá Dios si estos son las primeras etapas de una migraña. Y luego, sudor. El rostro de la persona todo el tiempo es sudando. Y a este respecto estamos viendo, cuando alguien tiene fiebre, a nadie se imagina que por pensar que es comer carne de cerdo. Otros que le duelen los músculos. ¿Quién se va a imaginar que es carne de cerdo por consumir esto? Entonces es la desinformación de la persona. Ahora, y bueno, en este caso el judío y los musulmanes y los demás que no comen carne de cerdo, pues se están ahorrando todas estas enfermedades. Ahora el doctor continúa en su artículo diciendo lo siguiente. Dice, nadie se quiere tener gusano dentro de su estómago, ni estas lombrices, ¿verdad? Bueno, pues lo más peligroso es que la persona que se come esta carne inmediatamente no se comería un gusano o una lombriz así, a no ser que esté loco, pero comiendo esta carne lo que estás incubando dentro de sí y reproduciendo estas bacterias dentro de sí, estos lombrices. El doctor explica que después de estos síntomas abdominales, 2 días después de la infección, otros síntomas pueden comenzar a aparecer de 2 a 8 semanas de esto. La clínica Mayo, aquí en los Estados Unidos, una de las clínicas de renombre en todos los Estados Unidos y de renombre internacional, publicó un artículo explicando la severidad de estos síntomas que otra vez van a depender incluso de la cantidad de estas larvas o de esta carne que está infestada o X razón que vienen a través de consumir esta carne de cerdo. Y incluso, como vemos, organizaciones y centros médicos importantes han aportado artículos explicando los peligros de esto. Ahora, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades recomienda, escuchen esto, que para cocinar la carne de cerdo, debe de cocinarse muy bien la carne de cerdo, y segundo, debe estar frisada, congelada antes de cocinarla para matar cualquier lombriz que haya. El doctor en el artículo dice, bueno, yo no sé tú, pero yo no me sentiría bien que para comerme una carne, primero tengo que matar las lombrices y parásitos y luego comérmela. ¿En qué riesgo es este? El que lo quiera hacer, que lo haga. Pero es como diciendo el artículo, a ver, ya que tú estás medio que te quieres comer la carne así como así, ¿te la quieres comer? Vale, ya tú. Te recomiendo que por lo menos la cocines bien y la congeles bien. Pero no hay ninguna garantía, como ya lo hemos visto, de que mate nada. Y segundo, el doctor explica, que no hay que no estar bien claro en los sentidos de por qué te quieres hartar
cuando sabiendo los peligros que encierra. Es como aquel que le dan una comida. Hay muchos casos, hay libros de series policíacas y películas y noticias en los periódicos también han sucedido de gente, por ejemplo, que han envenenado a otras personas aplicando pequeñas dosis. En vez de darle un veneno que lo mate de un golpe, lo han dado pequeñas dosis y la persona viene a morir de aquí a, no sé, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, poquito a poquito. Y dice, no, eso no hace nada. De la misma manera, consumir carne de cerdo, no, eso no hace nada. Poquito a poquito, y cuando en poquito a poquito va saturando el cuerpo, y en 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años, es que te viene a salir la enfermedad, es que te viene a aparecer el cáncer. Y la persona ni se imagina que es por consumir esta carne. Y dice, no, es otra cosa, no, esto no es. Esto no es. Aquí están los médicos hablando. Pero otra vez, cada cual decide lo que hace. Y el doctor trae el ejemplo de muy conocido, que es una teoría que ha surgido, no está comprobado, pero hay sospechas, y es en lo relacionado con la muerte del afamado músico Mozart. El afamado Mozart que falleció de forma repentina a los 35 años de edad. Un investigador aquí en los Estados Unidos lanzó una teoría después de una serie de investigaciones importantes, analizando los récords, los registros desde los días antes de la muerte de Mozart y después. Y este investigador aquí en los Estados Unidos, esta investigación que se publicó en junio del 2001 en los archivos de medicina interna aquí en los Estados Unidos, la investigación demostró, esta teoría mostró de que increíblemente Mozart sufría estos síntomas que ya hemos descrito anteriormente en el artículo a través de los peligros de consumir carne de cerdo. Mozart tenía estos síntomas antes de morir. No solo esto, él mismo dejó por escrito en su diario que 44 días antes había consumido esta carne de cerdo que al parecer al final le causó la propia muerte. Otra vez es una teoría, pero casualmente, no sé si podría decir la palabra casualidad, tenía los mismos síntomas descritos por la trichinela esta de consumir la carne de cerdo, y él mismo muestra de que había consumido carne de cerdo y que es común en toda Europa y por donde quiera. Ahora, número 5 de por qué no el doctor Josh Axe recomienda no comer carne de cerdo. Número 5, porque el cerdo es portador de viruses y parásitos. Y él dice, los cerdos pueden portar virus y parásitos con ellos, que pueden ser transmitidos por comer la carne o por estar en contacto directo con el cerdo. Ahora, en cuanto a esto, dice, él agrega ahora otra serie de enfermedades y virus que el cerdo lleva consigo. Oigan esto, más todavía virus, y entre los que él menciona son Taenia solium, una especie de gusano, de lombriz interna. Hepatitis E, causada por consumir esta carne de cerdo. Incluso pone el ejemplo de que en países desarrollados, grandes potencias como Estados Unidos y otros países de Europa, que dicen, no, que aquí la carne, que no sé qué, no. Ha habido casos registrados, ni hablar de otros países que no tienen estas medidas. Otra de estos peligros es que produce lo que se llama el síndrome del cerdo del sistema respiratorio, que también se le llama la enfermedad del cerdo o la oreja azul, problemas respiratorios. Un virus llamado Nipah, un virus llamado el virus de Menangle, que se transmite a través del cerdo, y ha habido casos de personas infectadas aquí en los Estados Unidos, nada más incluso de entrar en contacto con ellos. También un virus de la familia de los Paramyxoviridae. Esto es una palabra en latín de esas que son términos médicos que no hay quien lo lea. Pero bueno, de esta familia de viruses que están todo el tiempo mutando constantemente. Entonces estamos viendo de que el consumir esta carne puede llevar a la persona a adquirir este tipo de bacterias, de viruses que traen problemas graves a la salud y que pueden durar por años. Ahora la pregunta es, cuando alguien coge el virus de la hepatitis E, a nadie se le pasa por la cabeza que fue de consumir carne de cerdo. Es verdad que puede ser de otras razones, pero una de estas razones puede ser la carne de cerdo, y es la desinformación de la persona. Pero estas cosas, por eso es que hay que hacer vídeos como este e informar a las personas y que cada cual decida al final. Ahora, otro de los problemas que el doctor explica en el artículo es de cómo se crían los cerdos en estas granjas, donde explica el doctor que nadie se imagine que es muy bonito, que preparan todo muy bien para el consumo luego. No.
Estos cerdos son criados apiñados unos con otros, uno casi encima del otro, sin espacio ni para moverse, y que allí lo que estas grandes factorías o grandes fábricas de productores de la carne, lo que hacen es criarlos ahí unos encima del otro, y lo de ellos es criarlos para que crezcan rápido, matarlo y venderlo. No solo eso, le inyectan a la carne esta serie de hormonas y de este tipo de sustancias que hacen que el cerdo crezca a una velocidad rápida y que engorde de una manera increíble. En muchos casos esto hace que los animales se queden inválidos en el suelo ni se mueven, porque lo de la gente de estas grandes fábricas es engordar al animal rápido y que se venda y llenarse el bolsillo. Entonces estamos viendo que ni siquiera es natural la forma en que crían a los animales. Le inyectan todas estas sustancias, la gente se los come, y después todas las enfermedades que ya hemos descrito, y después estamos viendo de que por qué el ser humano hay tantos virus que aparecen constantemente, que cambian. Y no solo eso, la manera en que crían estos animales es tan más terrible, que el doctor explica de que le meten inyecciones de supuestamente lo que llaman antibióticos para matar todas esas bacterias, y al final no mata nada, porque al final el ser humano que se come la carne, que se está tragando todas esas inyecciones que le han puesto a esas carnes. Y hoy en día todo es igual así, inyecciones, este tipo de sustancias que lo que hacen es al final el ser humano es que está consumiendo estas carnes que están ya contaminadas por todo ese tipo de cosas que le inyectan, que lo de la gente y las grandes empresas es vender y que se lo coma la gente y no le interesa. Esa es la realidad y lo explica muy claramente el doctor en su artículo. Dr. Axe continúa explicando de que después de que le han inyectado tanto estas sustancias a los cerdos, llega el momento en que dice el doctor que hay un estimado de que el 70% de los cerdos que se crían en estas fábricas han contraído y tienen neumonía, así como lo escuchan. 70% de 100, más de la mitad, 70%. Es una cifra increíble. Contienen neumonía y que todos los que los llevan ya al matadero vienen con esta enfermedad. Ahora, y por supuesto, después se lo come la persona que compra la carne. Ahora, después de todo esto, realmente las condiciones extremas en que los animales son criados y que le meten tantos antibióticos para matar supuestamente, como dicen, estas bacterias, que eso es lo que hacen. En los países como Estados Unidos y Europa los crían en fábricas y qué sé yo, y bien limpiecito y qué sé yo. Sí, limpiecito porque le meten tanta inyección, entre comillas, para matar las bacterias. Pero interesante, como ya hemos visto, no mata nada. Y puede ser que mate algo, pero no elimina completamente las cosas. Y segundo, dice el doctor, y aquí los muestra el artículo, le meten tantas inyecciones de antibióticos y sustancias que los virus y las bacterias se hacen resistentes. Dice el doctor literalmente de que estas enfermedades se hacen resistentes y lo que hacen es mutar. O sea que de tanta antibiótico y cosas que le meten al cerdo, a la carne esta, cuando está vivo el animal, la bacteria se hace resistente y no muere, sino que hace que mutar y se hace más fuerte, porque ya le han metido tanto de esto que ya se conoce, como dicen, y ya ha mutado. Ahora, esta bacteria que se encuentra en el puerco, en el cerdo, según una agencia aquí en los Estados Unidos de Consumer Reports, que hace un análisis todo el tiempo en los Estados Unidos, mostró que en el año 2003 estas carnes de cerdo, etcétera, con un 69%, casi 70% tenían las carnes una bacteria llamada Yersinia enterocolítica, que esta bacteria enfermó a más de 100.000 americanos en un año. Escuchen esto, especialmente a los niños, que causó fiebres, diarreas y dolores abdominales en los seres humanos. Y el doctor, para cada una de estas cifras y datos, el doctor pone una cita donde buscar la referencia para ustedes que después quieran leer el artículo. Ahora el doctor explica de cómo, por supuesto, hay diferentes culturas y religiones, etcétera, que no consumen para nada la carne de cerdo. Entre ellas, por supuesto, está el judaísmo, así que los judíos observantes estamos salvos por este lado de que no consumimos carne de cerdo, y ahí pues nos salvamos de todo esto que ya hemos descrito. Hay también los musulmanes, no consumen carne de cerdo. Hay algunos grupos cristianos que, por supuesto, tomando los textos del judaísmo, textos bíblicos, también han aprendido y deciden no consumir carne de cerdo. Entre estos grupos cristianos, el doctor menciona a la iglesia ortodoxa de Etiopía,
algunos grupos mesiánicos que también no consumen carne de cerdo, algunos Rastafari no consumen carne de cerdo, los adventistas no consumen carne de cerdo, la Iglesia Unida de Dios, etc. Algunos grupos cristianos, la mayoría sí se harta de cerdo, otra vez cada cual decide qué hacer. Y esto es tomando como base el principio de Levítico 11, Deuteronomio 14, Isaías 65, Isaías 66, etcétera, etcétera. Ahora, entonces aquí, por este lado, estamos salvos los judíos en este caso, o la gente que no come cerdo, pues sabe que se está ahorrando estas enfermedades. En los Estados Unidos, según explica el doctor, y también hablando acerca un poco de la historia de la carne de cerdo, él explica que se comenzó a consumirse hace más de 5.000 años y que los cerdos fueron domesticados por aquella época y la gente empezó a comérselo. Hay veces que las circunstancias de la vida obligan a la gente a comer lo que sea, pero bueno. Él explica que aquí en los Estados Unidos se considera al conquistador Hernando de Soto como el padre de la industria del cerdo, explica el doctor. Entonces, hablando un poquito acerca de la historia del consumo de la carne de cerdo, hemos visto ya que en diferentes culturas, en diferentes religiones no se consume, y el doctor habla en el artículo acerca de que hace más de 5.000 años aproximadamente se comenzó a domesticar el cerdo del ser humano y comenzó a consumirse la carne de cerdo, y que aquí en los Estados Unidos el conquistador Hernando de Soto se considera como el padre de la industria americana de la carne de cerdo. Hernando de Soto, un conquistador español que en el año 1539 llegó aquí a la Florida y que trajo consigo a 13 cerdos que se regaron por todos los Estados Unidos, y así comenzó el consumo de cerdo en los Estados Unidos. Incluso la ciudad de Cincinnati, aquí en los Estados Unidos, se tenía el apodo de Porcópolis, así que a la gente le gustaba comer mucho cerdo. Y precisamente cerca de donde yo vivo, aquí en Florida, está el condado de Hernando, precisamente en cuanto al conquistador. Hay todo un fuerte militar histórico que recuerda la llegada del conquistador español Hernando de Soto, que introdujo los cerdos. Y bueno, de forma curiosa, es sabido que en España y en Europa pues se consumía mucho cerdo, y bueno, pues un español fue el que introdujo aquí la carne de cerdo, y hoy día pues se le considera como el padre de esta industria en los Estados Unidos. Ahora, muy importante que mencionar, el autor, el doctor, aquí en su artículo da una serie de recomendaciones de otras alternativas a la carne de cerdo. No tiene por qué encasillarse alguien con esta carne. Y él menciona, por supuesto, la carne de vaca, menciona la carne de cordero, el chivo, pescado, etcétera. Y da una serie de detalles que otra vez los pueden ustedes, cada uno que quiera leer el artículo más tarde, puede mirarlo en la página del doctor Axe. Ahora, las conclusiones finales que hace el doctor es que al final él explica a las personas que él simplemente pone los datos, pone las cifras científicas, siendo él como un doctor, pone la explicación. Cada cual al final tiene su derecho de decidir si quiere consumir o no, pero él le dice a la gente de que primero se informen, investiguen, y que al final tomen sus decisiones basadas en conocimiento, no en que se harten y se coman lo primero el primer cuento que le cuenten, o porque ¡ay, qué rico! Él habla de los peligros serios, y hemos visto que puede incluso causar enfermedades terribles, hasta la muerte en muchos casos. Y según él, esto es solo la punta del iceberg. Nadie sabe lo que con el avance de la ciencia, lo que se puedan seguir descubriendo los médicos sobre los peligros de esto, y ni hablar de que hay gente incluso que no consume nada, que son vegetarianos y no consumen ninguna carne. No estoy diciendo que hay que llegar a este extremo, pero el que tome una decisión de ser vegetariano, pues también tiene sus razones. Pero en este caso, en el caso de pues yo como una persona observante, no consumo tampoco cerdo. Y otra vez presento la información como un dato interesante, pues al final, por supuesto, ningún judío observante, ni ningún musulmán, ni ningún cristiano de denominaciones que ya mencioné, que no consumen cerdo, lo van a consumir, por supuesto que no. Pero la mayoría del mundo hoy pues sí se come el cerdo mucho. Entonces el doctor pues aquí presenta un artículo muy interesante, con muchísima información, pruebas científicas de las organizaciones más grande del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional de Investigación contra el Cáncer, investigación como la Clínica Mayo en los Estados Unidos,
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. O sea que no es cualquier cosa. Los centros médicos científicos más importantes del mundo están advirtiendo los peligros de la carne de cerdo y de que realmente advierten a las personas. Los que por motivos religiosos no los consumen, pues saben que ya si la Biblia y otros textos de otras culturas que son considerados sagrados dicen que no lo consuman, dicen y afirman en los textos sagrados de que Dios ordenó y dio esta instrucción de no hacerlo, pues saben que tienen que estar agradecidos. Y segundo, hoy día la ciencia moderna, los investigadores, los doctores están probando que científicamente son los peligros de este tipo de carnes. Entonces, como ya hemos visto, la gripe porcina, la trichinela, triquinosis, aumentan el riesgo de cáncer, virus, parásitos que también contienen, problemas del sistema digestivo y todos los peligros que otra vez les voy a poner el link para que visiten la página directamente del doctor Axe, uno de los médicos de renombre internacional, uno de los más conocido en todos los Estados Unidos, centros investigativos, autor de muchos libros y también entrevistado en los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos. O sea que no es cualquier persona que esté inventando esto, con cifras y citas directamente de los centros científicos y médicos más importantes del mundo entero. Así que aquí les dejo con esta información, otra vez, de los peligros de consumir la carne de cerdo. Y el que es religioso y observante, pues sabe que tiene que estar agradecido de que no consuma esta carne. Y el que consume la carne, otra vez, cada cual es libre de decidir, de elegir. Este video tiene como objetivo mostrar científicamente, poniendo como voz la de un doctor reconocido, los peligros de consumir esta carne y un gran daño para la salud. Gracias a todos por la atención. Hasta aquí el video de hoy y nos veremos en un próximo encuentro. Que tengan todos un excelente día y que la información haya sido interesante y muy beneficiosa para todos ustedes.